Soy Ricardo Chavero, este, y bueno, pues ya he dado clases en algunos cursos aquí en Enviados. Soy de la primera generación de Enviados cuando comenzó por ahí del 2018 y concluimos en el 2020. Por ahí tuvimos oportunidad también de salir a servir en diferentes misiones, tanto en la sierra, en Aquismón, me acuerdo, con los Tenec, también fuimos a Texhuacán, ¿verdad? También fuimos a unos lugares de la comunidad náhuatl y también pudimos salir a servir en Betel, que queda en España. Y ya actualmente mi esposa y yo pues estamos yendo a servir a una comunidad que se llama Las Flores como misioneros locales. Y bueno, pues hoy me ha tocado también darles la clase el día de hoy. Pepe me comentó que, no, que se quedaron en Juan capítulo 1 del versículo 17 en adelante, ¿verdad? Es lo que me comentó, que se quedaron ahí. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Vamos a orar, a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos dirija. Amén. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre, te doy las gracias de tener la oportunidad de poder ver otra vez a mis hermanos, de ver que siguen buscando tu rostro, que siguen buscando tu palabra y tu dirección. También te damos gracias porque, Señor, estábamos en condena, pero tú nos has salvado. Ahora somos tus amigos, somos tus hijos. Te pedimos, Señor, que nos des el alimento para que podamos crecer y que nuestra fe siga aumentándose. Háblanos, Señor, hoy en este libro tan precioso que es el Evangelio de Juan. Tú utilizaste, Señor, a tu siervo Juan para revelarnos a Jesucristo en su naturaleza divina, en su naturaleza humana. Ayúdanos a entender este misterio, Señor. Espíritu Santo, háblanos. Hoy nos ponemos a cuentas ante ti. Si en este día hemos pecado en algo, Señor, nos ponemos a cuentas. Te pedimos perdón. Limpia nuestra mente y abre nuestro corazón a tu mensaje el día de hoy, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, clase. Me comentó Pepe que vieron, bueno, a ver, díganme ustedes, a ver si se acuerdan un poquito. ¿Alguien quiere comentar algo de la clase pasada que a lo mejor tuvo alguna duda o algún comentario que le surgiera en la semana? ¿Alguien que levante su mano? ¿Ok? ¿Todo bien? Pues lo que hemos estado viendo de que Juan era el que venía como testigo de nuestro Señor Jesucristo y que él era el que lo anunciaba y que lo que vimos también fue, ¿hasta qué número dices que te dijo Pepe que había visto? Yo tengo apuntado que vimos hasta el 130, al 1:33, no sé los demás. Me dijo en el capítulo 1, versículo 17, que ahí se quedaron. ¿No era en el 43? Yo no estuve la semana pasada, pero vi el video y yo me di cuenta que es el 43. Ah, sí. Dice, nos quedamos en el 1:43, aquí lo tengo anotado. Nos quedamos en el 1:43. 43, sí, cierto. Ok, ok, se quedaron entonces en el 43. Sí. Sí, porque hasta le puse yo, nos quedamos en el versículo 1:43. Ok, perfecto. Entonces se quedaron cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael, ¿verdad? Ajá. Perfecto. O sea que ahí Muy empezaríamos, bien. ¿no? Así es.
Antes de eso, quiero preguntarles algunas cosas con respecto a la clase pasada. ¿Ok? Por ejemplo, quiero preguntarles sobre la esencia de Jesús. ¿Ok? Cuando comienza en el capítulo 1, Juan comienza a escribir la naturaleza de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan no comienza a describir a Jesús desde su nacimiento. Si se dan cuenta, no comienza a describir a Jesús desde Moisés o desde Abraham o desde el jardín de el Edén. Si se dan cuenta, Juan comienza a describir a Jesús desde el principio de la eternidad, cuando Jesús está en la Trinidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Ujú. Y sí se percatan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando comienza diciendo, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, Juan no está describiendo a Jesús desde su nacimiento virginal, no lo describe desde la edad de Moisés o de Abraham o del jardín de el Edén. Lo comienza a describir desde el principio de la eternidad, cuando la Trinidad coexistía y en ellos había una convivencia completa, ¿verdad? Entonces, esto, ¿qué nos hace pensar? Que Juan trata, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre exaltar la divinidad de Jesús. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta unión entre en lo que viene siendo la naturaleza de Jesús, de su naturaleza de hombre y naturaleza divina? ¿Alguien sí lo recuerda que quiera comentarlo? Saludos a todos los que se acaban de conectar. Patti, Yesbel, creo que no te conocía. Dios te bendiga, amiga. Pues, ¿alguien quiere comentar o decirme cómo se le llama teológicamente a la naturaleza de Jesús en la tierra, cuando estuvo en la tierra? Que lo vimos ahí en Romanos, ¿se acuerdan? Como 1000 veces. ¿No es la naturaleza divina? Ajá. El, La naturaleza de Jesús cuando estaba en la tierra. Ah, el, ¿Del Hijo del Hombre será? No. No. A ver, se llama la unión. Yo le dije a Pepe, nombre, y ya los de Romanos quedaron ya, todos con 10, Pepe. ¿No se acuerdan? No se preocupen, hermanos, vamos a recapitularlo, ¿ok? Recordemos que la unión de la naturaleza de Jesús, que fue hombre y fue también Dios al mismo tiempo, se le llama la unión hipostática. ¿Sí lo recuerdan? La unión hipostática. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque si recuerdan que también vieron que Jesús es el Cordero de Dios. Exacto. Y muchas veces llegamos a pensar que el Cordero de Dios es así como que un corderito, ¿verdad? Y que pues es de Dios y ya. No, no. Cuando se refiere a Cordero de Dios, se está refiriendo a que Dios va a agarrar ese cordero y lo va a apuñalar y lo va a desangrar y lo va a moler a golpes y lo va a sacrificar en su totalidad. A eso se refiere el Cordero de Dios. Y la única manera de que el Cordero de Dios pudiera
tener poder para salvarnos era que fuera Dios mismo, pero tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse hombre para que así pudiera ser sacrificado y que ese sacrificio tuviera poder para perdonar pecados. Entonces, la única manera para que el Hijo de Dios pudiera ser sacrificado era haciéndose hombre. Y a eso se le llama la unión hipostática. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dos naturalezas conviviendo entre sí. Muy bien. Vamos a comenzar a dar la lectura en el capítulo, en el versículo 43 del libro de Juan, ¿sale? Dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Y me encanta esta parte, porque miren, Nazaret era pues una ciudad que no era muy, pues muy como gustosa. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿cuál ciudad crees que sea como la más peligrosa o la más feíta de la República Mexicana, verdad? A lo mejor pues vas a decir, no, pues allá, pues en Tepito, ¿no? Vas a decir, no, pues no quiero ir allá, pues no quiero vivir ahí porque sí está medio raro. Entonces, Nazaret era como un Tepito, ¿no? Allá en Israel. Entonces, cuando Felipe le comenta a Natanael que el Mesías esperado provenía de Nazaret, pues dijo, ah, caray, ¿a poco de ese lugar salen cosas buenas? ¿Verdad? Pero, ¿qué le dijo Felipe? Ven y ve, ven y ve. Y quiero hacer aquí el hincapié. Cuando nosotros salimos, por ejemplo, cuando alguien te llega a preguntar, oye hermano o hermana, ¿por ¿por qué tú eres tan bueno? ¿O por qué estás teniendo paz en este momento? ¿O por qué perdonaste a aquella persona que te lastimó? ¿O por qué sigues buscando a Dios a pesar de las cosas que te han pasado? Y en ese momento podemos lanzar muchos argumentos, ¿verdad? Muchas o muchos versículos bíblicos, pero a veces solamente basta con decir, ven y ve, ven y ve. Yo creo que muchas veces tiene más peso eso, ¿no? Pues, puedo explicarte de por qué sigo buscando a Dios, puedo explicarte de por qué a pesar de tal situación yo sigo creyendo que Dios es bueno, pero, pero ¿por qué mejor no vienes y lo compruebas por ti mismo, ¿no? Y pues Natanael, pues así fue, y lo vio. Por eso más adelante, en el versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita de quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Cuando nosotros damos el paso de buscar a Dios y de decirle: Señor, si tú eres real, manifiéstate a mi vida, yo te aseguro que Él te va a responder. Cuando lo hacemos con humildad, cuando tenemos un corazón humilde y le pedimos a Dios que Él se revele a nuestra vida, Él te va a responder. Si lo haces con un corazón soberbio, pues obviamente no. Creo que ya les había comentado acerca de que cuando yo no creía en Dios, yo le decía: Dios, pues manifiéstate, ¿verdad? Haz levantar una taza así que esté flotando en el aire, ¿verdad? O mueve una silla, no sé, para creer en ti, pero pues pero yo lo estaba pidiendo desde un corazón soberbio. Obviamente jamás Dios iba a responder a mi corazón soberbio, porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Pero recuerdo también la vez que estaba en la célula, en ese tiempo con mi líder, y mi líder pues me preguntó que si yo quería cerrar la célula con una oración. Y yo le dije: no, pues, ¿cómo vas a creer, verdad? Pues si yo no creo en Dios, ¿por qué vas a pedirme eso? Pero ya cuando vi que todos estaban bien serios, dije: ah, caray, no, pues sí, sí me lo está pidiendo en serio. Y dije: pero como ya tengo hambre, ya quiero llegar a cenar a la casa, pues ya, voy a orar y ya para irnos. Pero mientras estaba orando, ¿verdad? También de una manera soberbia de: Señor, pues yo sé que no existes, pero pues mis amigos me están diciendo que ore, ¿verdad? Pues ahí voy. Y, y recuerdo que en la oración el Espíritu Santo me preguntó: ¿y si realmente sí existo, qué? Ay, 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 fue así como si fueras por la carretera a 200 kilómetros por hora pensando que tienes la carretera despejada, pero si hay una piedra en el medio o una vaca en el medio, que no te va a dar tiempo para frenar en esa curva. Entonces dije: ay, pues a lo mejor al final de mi vida puede ser que me tope con ese Dios santo, justo, cara a cara. Y fue ahí cuando le pedí a Dios con humildad que se manifestara mi vida, ¿verdad? Que aunque yo no lo mereciera, pero que me diera una respuesta para poder creer en Él. Y en esa misma noche el Señor me contestó, se manifestó a mi vida y dije: yo no estoy loco, yo no estoy escuchando esto porque esté loco, realmente Dios se está manifestando en mi vida. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios con un corazón humilde que se manifieste a tu vida, Él lo va a hacer, porque Dios ama la justicia, Dios ama consolar al corazón quebrantado. Dios no se queda mirando desde lejos cuando un hijo suyo está clamando. Y de la misma manera, eh, por aquí está pues mi cuñado. Yo creo que él puede dar pues el testimonio de que yo creo que en ningún momento de mi vida he llegado con mi mamá o con mi papá o incluso con mi cuñado, ¿verdad? Como que llegándoles así como que con bibliazos, ¿no? Yo nunca he llegado así como de que: mira, ma, cree en el evangelio porque si no crees te vas a ir al infierno. O sea, no, no, o sea, jamás. Pero sí he tratado de que vean a Cristo y comprueba por ti mismo que Él es el Mesías. Y bueno, pues aquí está Moisés, ¿verdad? Y le doy gracias pues a Dios por eso, de que
de que Dios ha tocado su vida y que al igual que todos los que estamos aquí, Dios nos va a usar para seguir tocando vidas. Nosotros vamos a ser como Felipe, somos como él. En muchas ocasiones vamos a tener que decirles a las personas, ven y ve, ven y ve. Amén. Después en el capítulo 2 continuamos con las bodas de Canaán. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, mis hermanos? Pues yo apenas estoy entendiendo lo que es la esencia de Jesús, lo como lo explicó usted, maestro. Gracias por la explicación. Amén. Para servirte, Margarita. Dios te bendiga. ¿Ok? Gracias. Muy bien. En el capítulo 2 viene acerca de las bodas de Caná. Fíjense que ustedes pueden encontrar en la Biblia que Israel siempre anduvo en el mismo lugar, pero cumpliendo diferentes temporadas. ¿Cómo es esto? Cuando Abraham es sacado de su tierra, ¿verdad? Se casa, tiene hijos y bueno, llega Jacob, ¿verdad? Y Jacob, con sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, él es llamado a una tierra donde tiene que permanecer. Y esa tierra es llamada Canaán, ¿ok? El primer israelita que pisó la tierra de Canaán fue Jacob. Él llega y hace un pozo en ese lugar, ¿ok? Llega y hace un pozo en ese lugar. Y algunos expertos dicen que esa tierra era una tierra áspera, o sea, una tierra que no daba fruto, que no daba nada, que estaba así seca, seca, no había ni agua ni nada, o sea, era un lugar muerto. Sin embargo, Dios lo prospera en ese lugar. Y es algo muy padre, ¿verdad? Porque no importa a dónde nos esté llamando Dios, lo que importa es que Dios esté en ese lugar para que ese lugar sea bendecido. Entonces, Jacob con sus hijos hacen un hoyo y crean un pozo, ¿ok? Después, si recuerdan, cuando ya está Moisés, Moisés llega a la tierra prometida en donde fluye la leche y miel, ¿no? Que ahí también viene siendo Canaán. Es decir, llega Jacob, descubre Canaán, plantan una nación ahí pequeña. Después son llevados como esclavos a Egipto. Moisés saca de la esclavitud a los hebreos y llegan a Canaán otra vez. Después, si se dan cuenta, Canaán es tomada por otras personas y el rey David, años después, tiene que reconquistar otra vez Canaán y otra vez vuelven a Canaán. Pasan años otra vez y el primer milagro de Jesús sucede en Canaán. Entonces, Dios siempre utiliza muchas veces esto. ¿Por qué? Porque estas son revelaciones de profecías futuras también. También, o sea, son como para decir, date cuenta que así trabajo también con las profecías. Y un ejemplo claro de todo esto, si lo quieren ahí apuntar sobre esto, si recuerdan cuando en Apocalipsis dice que en la segunda venida de Jesús, Jesús va a llegar como en un caballo blanco, ¿verdad? Que va a llegar con espada, vencedor, que va a llegar con sus ángeles y con la iglesia en general, a establecer la que, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, cuando el rey David conquista a Jerusalén, antes se llamaba Jebusea,
porque estaban los jebuseos ahí. Entonces, cuando el rey David conquista a Jebusea, lo hace arriba de un caballo, con su ejército. ¿Y su ejército quién era? Eran los valientes de David. ¿Sí lo recuerdan? Los valientes de David, pues eran personas que habían escapado de sus tierras porque eran asesinos, estafadores, soldados que mataron a otros compañeros en la guerra, en fin, personas que no los querían en sus tierras, pero que con el rey David cambiaron de mente y ahora se hicieron buenas personas y de bendición. Entonces el rey David con sus valientes llegan a Jebús, conquistan Jebús y ahora se llama Jerusalén, que es la capital de Israel. ¿Ok? Y es lo mismo que va a hacer Jesús. Va a regresar otra vez a la tierra y va a plantar a la nueva Jerusalén. Así como el rey David lo hizo con sus valientes, así también nosotros vamos a regresar con Jesús en la segunda venida. Entonces, siempre cuando vean en la Biblia de que Canaán, de que Jerusalén, de que Hebrón, o sea, todos esos detalles tienen mucho que ver porque nos da evidencia de cosas que van a pasar en el futuro también. ¿Ok? Muy bien. Dice en el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Alguien sabe, por favor, que me diga por qué Jesús dijo eso? ¿O porque, alguien que se dé la idea? Sí, porque hermana Magdalena. no era su tiempo, no era su tiempo que tenía yo, porque pues sí, para hacer esos milagros o esas señales, puede hacer. Ok, amén. Ajá. Sí es parte de Yesbel. ¿Puedes conectar el micrófono? Por favor, Yesbel. Gracias. La serie de Chosen. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok. Sí. Y veía cómo en ese tiempo María le decía a Jesús que pues necesitaba que hiciera el vino para sus amigos y Jesús le mencionaba que no era su tiempo porque aún no era el tiempo en el que él tenía que dar a conocer que él era el Mesías y el Hijo de Dios porque podría pasar algo que pues aún Jesús no quería que pasara o no era el tiempo de que pasara. Ok, amén. Gracias, Yesbel. Ok. Pues bien. La única manera de que Jesús pudiera realizar su ministerio y tener la atención de la gente era cometiendo milagros, pero que al mismo tiempo esos milagros lo iban a llevar a la crucifixión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando, supongamos, Jesús se encarga de realizar milagro tras milagro tras milagro, pero nunca predica el evangelio. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que a Jesús lo van a hacer rey de Israel políticamente nada más. Lo van a levantar como un rey político para satisfacer las necesidades físicas del pueblo de Israel. Porque los judíos en ese momento pensaban, ¿verdad?, que el Mesías
Iba a ser el que iba a derrocar a Roma, que iba a libertar a Israel y que los iba a hacer una nación poderosa con armas, ¿verdad? Como el rey David, que iban a conquistar imperios, etcétera, etcétera. Pero, oh, sorpresa, Jesús comienza a predicar sobre el amor, sobre el perdón, sobre que Él es Dios, sobre que Él es el camino, la verdad y la vida, sobre que Él tiene autoridad para perdonar pecados, y lo ven en chanclas y lo ven como el hijo del carpintero. Entonces dicen, no, hombre, pues este no es el Mesías. Y aparte dicen que, pues él mismo dice que es el Hijo de Dios. Qué blasfemia, ¿verdad? Es lo que pensaron los fariseos en ese momento. Entonces, cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio y los milagros que él hace avalan su autoridad como el Hijo de Dios, esto tarde o temprano iba a provocar que lo crucificaran. Si Jesús nunca hubiera hecho un milagro, hermanos, simplemente hubiera sido un hombre más que se hizo llamar el Mesías. Y ya, ahí quedó la historia. Pero Jesús realizó milagros y sobre todo, que es lo más importante, para que su ministerio tuviera éxito y poder y autoridad, es que Él resucitó al tercer día. ¿Ok? Y eso es algo que nadie, que ningún líder religioso ha podido hacer. ¿Por qué digo esto? Porque igual, a lo mejor puede haber algún brujo por ahí en Catemaco tal vez que realice milagros, pero cuando se muera no va a resucitar al tercer día, ¿ok? Y Jesús sí, Él resucitó al tercer día para demostrar que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte, y que Él tiene la autoridad también para perdonar pecados. Entonces, de esa manera concluimos que cuando Él dice, no ha venido mi hora, es como si Él estuviera diciendo, pues ya comenzó mi hora, voy a realizar mi primer milagro, voy a dar inicio al ministerio, ¿verdad? Entonces, es por ello que Jesús a veces hace preguntas como capciosas. Perfecto. En el versículo 5 nos dice, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala o al jefe de los meseros. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y fíjense bien, mis hermanos, algo que me encanta bastante que podemos ver dentro del servicio, cuando nosotros servimos a Dios. Vemos que Jesús no había hecho ningún milagro antes, ¿ok? Pero aún así, los que estaban con Jesús le obedecieron, llenaron las tinajas con agua y empezaron a servir. Y sin darse cuenta, ya lo que estaban sirviendo era vino, pero era un buen vino. Cuando nosotros estamos en el servicio, cuando estamos sirviendo a Dios, hermanos, a veces Dios va a pedirnos cosas que en ese momento parecen imposibles. Pero cuando ya estamos ejecutando el servicio, ocurre el milagro. Cuando ya estamos ejecutando eso, ocurre el milagro. El agua se convierte en vino. Es en medio del servicio donde podemos ver eso. Entonces,
cuando Jesús te diga, llena las tinajas con agua porque las voy a convertir en vino, es porque lo va a hacer. No desconfíes. Él va a convertir eso imposible en algo posible. Tú simplemente obedece, ¿verdad? Obedece. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando teníamos que salir a España, yo me acuerdo que salimos un agosto, un 18 de agosto más o menos, y a mediados de julio, yo recuerdo que no tenía el boleto pagado todavía. O sea, ya faltaba casi un mes para pagar ese boleto. Y yo recuerdo que lavaba carros aquí en la iglesia, ¿verdad? Y pues hacía varias cosas para conseguir fondos. Yo me acuerdo que ya faltaban como 20 días y llegué a mi casa, su casa, me metí a mi cuarto y recuerdo que yo le dije, Dios, tú eres el dueño del servicio, o sea, tú eres el que provee. Yo ya no me voy a preocupar. Si tú quieres que vaya, provéeme. Pero si no quieres que vaya, cierra las puertas. No pasa nada, ¿verdad? Pero yo sé que si tú quieres hacerlo, me vas a proveer. Entonces, yo seguí pues, como siempre, trabajando, lavando carros como siempre. Y en esa semana, o en esos 20 días, Dios proveyó el resto de lo que necesitaba para ese viaje. Y mis hermanos, no solamente para visitar España, sino también Dios abrió puertas en esos días para visitar también a Italia y para visitar también Francia. O sea, yo me acuerdo que yo en esa oración, yo le decía, Señor, nada más déjame ir aquí a Madrid, o sea, porque mis otros pues, hermanos van a ir a más países, ¿verdad? Pero yo con que vaya ahí, ya es suficiente, ya. Pero el Señor proveyó, pero en el momento que yo también estaba haciendo mi parte, ¿sí me explico? O sea, como creyendo que se iba a hacer así. Recuerdo también en una ocasión en Las Flores, que es en el Ejido, donde estamos sirviendo como misioneros. Bueno, fueron varias veces, ¿eh? Pero recuerdo que en algunas ocasiones pues teníamos eventos como Día del Niño, que la posada, que los alcances. Y no les miento, hermanos, no les miento. Faltaban 2 o 3 días y faltaba que la comida, y faltaba que el transporte, que las piñatas, que el otro y que aquello. Y para la gloria de Dios, se los digo, en ningún momento me preocupaba, la verdad. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vemos que Dios ha sido fiel antes, lo seguimos creyendo después. Yo decía, no, Señor, pues si tú proveíste aquella vez el viaje, también vas a proveer esto. Y yo o sea, y veía, ¿verdad? Pues a los hermanos allá en Las Flores bien preocupados de que, hermano, de que van a llegar y que no tenemos comida para los invitados y que son bastantes y que ya me confirmó que la familia tal y la familia aquella van a venir y que se van a dejar venir otras comunidades y que tenemos nomás una piñata, ¿no? Entonces, dice el Señor, tú vas a proveer. Y no les miento, faltaban 2 o 3 días y Dios proveía eso y siempre sobraba, siempre sobraba. Y eso es algo que siempre se me queda grabado. Incluso hasta en mi boda, me acuerdo también, ahí en mi boda también que cuando vino lo del curso de la Biblia Thompson, si lo recuerdan, pues en ese tiempo, ¿verdad? Pues estaba trabajando pues para la boda, ¿verdad? Para pagar, pues todo lo que se necesitaba. Pero Dios me dijo, quiero que te inscribas a ese curso de la Biblia Thompson. Le dije, wow, no, señor, pues es que, pues son 1,500, ¿no? Creo que eran como 1,200 pesos más o menos. Aparte perder 3 días de trabajo. Entonces dije, no, señor, pues ¿cómo vas a creer, Dios? O sea, son 1,200 pesos de pagar el curso. Aparte,
la gasolina, y aparte 3 días sin trabajar, y luego en esos 3 días, pues ahí conocí como a 2 misioneros y Dios me dijo, dales una ofrenda. Yo, ay, Dios mío, pues está bien, voy a obedecerte. Pero ¿saben algo? Cuando ya iba manejando para mi casa, yo le dije a Dios, Señor, la verdad, me dolió el codo. Así se lo dije. Le dije, Señor, la verdad, me dolió el codo. Pero, pues tú sabes que lo siento, ¿verdad? Pero solo te pido que me perdones por tener este sentimiento y dame alegría de poder contribuir a tu reino, ¿verdad? Y recuerdo que me faltaban como 15,000 pesos y ya faltaba más o menos como 3 semanas más o menos para la boda, más o menos para pagar. Y recuerdo que mi suegro me dice, oye, ¿cuánto te falta? No, pues hay más o menos, me falta algo. No, 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 dime cuánto te falta. Le dije, no, pues la verdad, pues 15,000 pesos. Ok, pues te lo voy a dar mañana. Y dije, gloria a Dios, o sea, pero fue al día siguiente, o sea, fue al día siguiente de que terminó el curso. No, perdón, les estoy mintiendo, les estoy mintiendo. Fue un día antes de que terminara el curso, un día antes. Entonces, cuando terminamos el curso, pues dije, Señor, pues tú eres fiel. Lo que yo hubiera hecho en 2 semanas, tú lo hiciste en 3 días. Y en ese momento me quedó claro otra vez, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Cuando el Señor les dijo, llenen de agua esas vasijas porque se van a convertir en vino, nada más obedezcan, así va a ser. Así va a ser. Amén. Voy a abrirle aquí a la puerta a mi esposa porque ya llegó. Y no voy a cenar si no le abro. Gracias, hermanos. Perfecto. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, o algún comentario, o incluso algo que quieran compartir sobre esto de cómo han visto la provisión de Dios en sus vidas cuando son obedientes? Yo, maestro, Adelante. yo tuve la provisión para ir a España en este año, pero no tuve el pasaporte. Ok, ¿Cómo gloria a ves? Dios. La cuestión es de que ya me gasté el dinero de la provisión del viaje para consolarme. ¿Cómo Gloria ves? a Dios, Él en su tiempo lo va a hacer. Sí, ya sé que sí. Gracias, Margarita. Guillermo, Yo igual, el negocio donde actualmente estoy, tenemos años con él y ya el dueño nos había comentado que nos vendía y nos dio hasta el día 31 de diciembre de este año que pasó con el precio de 1,5 millones. Y nosotros pues habíamos juntado 600,000 pesos nada más, pero la empresa donde trabaja mi hija, pues ella ha sido bien bendecida. Ella cuando tenía 1 año, ella batallaba mucho con el transporte y y se dio cuenta los jefes y un día le dijeron, oye, que batallas mucho para venirte para acá. No, pues sí. Dijo, no, pues voy a comprar un carrito. Dijo, ah, pues está bien, le dijo la jefa. Y ya después le dijo, ¿y qué carrito quieres? No, pues tengo como 50,000 pesos. Y ya le dijo, no, pues es que quiero una camioneta, pero pues no, está muy cara. Y ¿qué camioneta quieres? No, pues una Greta. A ver, vamos a verla. Según se quedó con la duda la jefa y fueron a verla. Dijo, ah, pues está muy bonita. Pero nada más así. Entonces la jefa le dijo a su hermano, que es el jefe
el director. Y y después volvió a hablar su jefa con ella y le dijo, ¿sabes qué? Ya hablé con mi hermano y dijo que fuéramos a ver la camioneta a ver cuánto cuesta. Y fueron y ya se cuenta, no, pues checaron el precio y todo. Y le dijo, a ver, vamos, ¿qué color te gusta? No. Dijo, no, pero pues nada más venimos a verla. Dijo, no, vamos a pedirla. Y y la pidieron, la camioneta, teniendo un año en el trabajo ella. Órale. Pues, para Gloria a no hacerla Dios. muy larga, hace poquito yo estaba ahora sí con la inquietud de que ya se estaba llegando el día 31 de diciembre y pues no teníamos, digamos, yo le decía, ¿sabes qué? Es que vamos a perder la oportunidad. Y le comenté yo, oye, pues como dicen en el mundo, si tú no hablas, las piedras hablarán por ti. Y le dije, bueno, pues y si le dices a tu jefe que le pagas la camioneta con los 600 que tenemos y te presta $1,500,000, dijo, eso, pero va a ser cuánto va a ser la cantidad. Dije, bueno, pues no pierdes nada. Pues haz cuenta, le comentó, le dijo que pues, del negocio, del local y todo. Y le dijo el jefe, sí, no hay ningún problema. Hagan el movimiento y y yo te presto $1,500,000. Dije, la gloria a Dios. Haz cuenta, yo estaba bien preocupado, o sea, porque dije, tantos años, merecemos, o sea, ser dueños de ese local o el tiempo, pero pues yo le decía a Dios, al Señor, si es tu voluntad de que sea para nosotros, pues ábrenos puertas, y realmente pues nos abrió puertas, a la gloria de Dios. Bendito Ayer, Dios. ayer precisamente fuimos con el notario, yo no lo conocía a él, fui, lo conocí y me dijo, lo que se le ofrezca, Señor, pero como si tuviera una confianza, ahora De sí, año. Sí. de alguien, me dijo, lo que se le ofrezca, Señor, aquí estamos para servirle. Ya das cuenta, le dije, pues, primeramente muchas gracias a Dios y a usted por lo que hizo. Realmente porque, pues no cualquiera te presta esa cantidad. Sí, no. Cuenta, Definitivamente fue Dios. sí, y luego, pues mi hija tenía un año con la camioneta, la chocó y pues ella, fue pérdida total, Wow. no traía licencia, pues no hubo nada, no hubo infracción, la aseguradora se la aceptó. Todo, cuando tú chocas o algo, pagas un deducible, le pagaron la camioneta lo que costó, a la gloria de Dios. Wow. Y ella No. se sentía penada por el tiempo que tenía, Ajá. y le dijo a su jefe, no, pues aquí está el dinero, porque la camioneta se la habían pagado ellos de contado, y le habían dicho, páganos como puedas, como tú quieras, nos las vas pagando. Y ella se sintió penada y le dijo, no, pues el dinero ya lo depositaron, tómelo. Y dijo el jefe, no, cómprate, o escoge otra camioneta la que quieras. Y dijo, no, sí, agarra la misma camioneta, o si quieres una más grande, o sea, de mayor. Todavía. Órale, wow. Y y consiguió una rabada de la Toyota, para la gloria de Dios. Wow. No, pues bendito Dios. Yo creo que todos queremos unos jefes así, ¿no? Oh, sí, y más que Eso nada, no. pues, Qué yo he bueno. visto mucho la gloria de Dios, o sea, la mano de Dios. Y realmente así como tú dices, cuando, pues a veces nos afligimos mucho por cosas, pero ahora sí cuando primeramente buscar el reino, primero tenemos que buscarlo a Él y ya además, o sea, todas las cosas se van a acomodar. Pero Amén. realmente yo he visto mucho la mano de Dios. Realmente, ahora me siento un poco más comprometido de buscar a Dios, de servirle a Dios por todo lo que me ha estado pues hablando, diciendo de muchas cosas. Me ha estado mostrando y sorprendiendo más que nada. Y, y lo que me va a sorprender todavía más, por la gloria de Dios. Sí. Amén. Muchas gracias, Memo, por tu palabra y el testimonio. Sí, de nada. Recordamos que Dios es fiel en todo momento. Pues Pues sí, nada oramos más que también bueno. por los jefes
de tu hija, va, para que después Dios siga pues orando y bendiciéndolos a ellos también. Amén. Amén. A veces necesitamos ser pacientes nada más para ver la Amén. obra. Gracias, Memo. De nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente versículo. En el 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Pregunta, ¿María fue virgen siempre? No, No, ¿verdad? no, porque tuvo hijos. Exacto. Dice aquí, después de esto descendieron a Capernaum, él, o sea, Jesús, su mamá, María, sus hermanos, y luego dice, y sus discípulos. Luego a veces he conversado con algunos amigos católicos, ¿verdad? Que lo que dicen ellos es que Jesús llamaba hermanos a sus discípulos, pero Juan es muy claro cuando está diciendo sus hermanos y sus discípulos, ¿verdad? O sea, como separando esto de hermanos y discípulos. Entonces, pues, María no fue virgen siempre, ¿verdad? Ok. Jesús purifica el templo. Es el siguiente tema. Dice en el versículo 3, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Sí? Ahora se lo imaginan cómo Jesús le dio un salo santo, ¿no? Perdón, un celo santo, ¿verdad? Que dije un salo santo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Un Se te santo le- celo, Se disculpen. lenguó la traba. Se me lengua la traba, correcto. Un celo santo. Y dice en el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Wow. ¿Cómo, cómo es tan importante esto, no? De tener el respeto sobre las cosas que Dios ha dispuesto para su gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que el lugar santo, en ese tiempo que era el templo de Jerusalén, llegó un momento en el que ya no se estaba usando para lo que fue construido, que fue el que las personas buscaran la presencia de Dios en ese lugar. Hoy sabemos que la presencia de Dios se encuentra dentro de nosotros, porque nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. Entonces, lo que vieron como ventaja los judíos, ¿verdad? Fue que utilizaban el lugar sagrado para realizar comercio, ¿ok? Por ejemplo, muchos llegaban para sacrificar algo, pero no traían tal vez una vaca o un buey o lo que dicen ahí como las ovejas o las palomas. Entonces lo que decían ellos era, bueno, como quiera, ahí en el templo venden. Entonces pues iban y compraban el animal para el sacrificio en ese mismo lugar. Pero llegó un momento en el que ya la intención no era sacrificar al animal
para perdón de pecados. Ya era, pues lo voy a vender porque aquí es negocio, ¿verdad? Una vez un hermano me preguntó acerca de que si los famosos talentos en las iglesias eran bíblicos, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué son los talentos que luego hacen? Pues Sí, los que no saben, ¿verdad? Pues los talentos son las ventas que se hacen en las iglesias para poder conseguir fondos para algo, ¿verdad? amén. Entonces, pues él me preguntaba, oye, ¿tú crees que sea lo mismo? O sea, de que ahora se utilice el templo para realizar ventas y que ya no se considere como un lugar de adoración, sino que ahora se haga como Jesús dijo, cueva de ladrones. Entonces sí me quedé pensando en eso, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que ver cuál es el motivo de cada cosa. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, por aquí tenemos ventas, ¿no? Pero las ventas son para un mismo propósito, conseguir fondos para seguir expandiendo el reino de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay venta, ¿verdad? De que taquitos o de que el bazar, por lo general es para conseguir fondos para seguir apoyando en las misiones de algunos lugares, como en la sierra o en otro país, o incluso para pues, levantar una ofrenda para algún misionero que se encuentre trabajando. Entonces, no es lo mismo a que yo venga, o sea, individualmente, ¿verdad? Y comience pues a vender cosas aquí en el templo o en la iglesia y que el dinero pues sea para mí, o sea, porque es negocio para mí. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya es algo muy diferente. Y es lo que estaban haciendo los judíos dentro del templo. Ellos llegaban con sus bueyes, con sus ovejas, con sus palomas, vendían el animal, se quedaban con la ganancia y la ganancia pues era pues obviamente para usos personales. Entonces ya se transformó en un lugar de mercado, ¿verdad? Así que luego yo le respondí pues a este compañero y le dije, no, son dos cosas muy diferentes. Los talentos con lo que pasó acá en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Se los comento porque a lo mejor tal vez en algún momento puedan tener esa pregunta o que les hagan esa pregunta a ustedes. ¿Ok? Bien. En el versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Jesús. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Alguien me puede decir por qué Jesús dijo esto? Porque en 3 días él se iba a levantar de la tumba. Amén. Así Sí, es. no hablaba del templo, sino de que él se iba a levantar de la tumba en 3 días. Amén. Así es. Gracias, hermana. Es correcto. Cuando los, cuando los judíos le dijeron, a ver, ya que tú estás tirando todo el negocio y estás tirando las mesas, dinos con qué autoridad lo haces. ¿Quién eres tú? Danos una señal. Y la mejor señal de que Jesús es el Mesías, volvemos a lo mismo, es porque Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Por eso cuando Pablo escribe que si Jesús nunca hubiera resucitado, en vana es nuestra predicación. Mahoma, que fue un líder espiritual,
creador de la religión islámica. Él murió, ya no resucitó. Buda, ¿verdad? Que fue el autor del libro del Tripitaka, que es una religión muy grande allá en Asia. Cuando él murió, pues él no resucitó. Es más, cuando él ya estaba muriendo, le dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Imagínense, cuando él ya estaba muriendo, se dijo eso, busquen la verdad. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, todos ellos, los líderes religiosos que se han levantado en el mundo, han muerto, pero nunca han resucitado. Entonces, cuando le dicen, dame tu prueba de que eres el Mesías, ok, destruyan este templo, me van a crucificar, pero al tercer día se va a levantar. Entonces, la resurrección, mis hermanos, de Cristo es una parte muy importante dentro del Evangelio, ¿ok? Siempre que vayan ustedes a predicar el Evangelio, recuerden que la parte de la resurrección es fundamental, es parte de. Amén. Muy bien. En el versículo 20 nos sigue diciendo, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. O sea, todavía tenían como que la mente muy, muy terrenal, ¿verdad? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. O sea, fíjense, hermanos, lo que pasa con el evangelio también. El evangelio es una revelación progresiva. Es una revelación de Dios hacia el hombre, pero que progresivamente vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque los discípulos no entendieron esto en su momento, sino que lo entendieron cuando ya vieron a Jesús resucitado. Es ahí cuando cobró sentido. Lo mismo pasa con nosotros. El evangelio es progresivo. Hoy entendemos una parte, a lo mejor la hermana Itza, Moisés, Margarita, Yesbel, Norel, Miguel, Patti, Magdalena. Hoy entienden una parte del evangelio y más adelante van a entender algo más a detalle del evangelio, porque es progresivo, es una revelación progresiva. Incluso en las profecías bíblicas también es así. Cuanto más nos vamos acercando al fin de los tiempos, más vamos entendiendo las profecías bíblicas. Les quiero dar así un ejemplo muy claro sobre esto. ¿Sí recuerdan cuando Jesús dijo que el evangelio se predicaría en todo el mundo y a toda tribu y a toda lengua y a toda nación? Y que entonces iba a venir el fin de todas las cosas. Yo recuerdo que luego en las conferencias donde venían misioneros y nos explicaban que todavía no se ha evangelizado a todo el mundo, pues decían, bueno, ¿cómo queremos que Jesucristo venga si todavía no hemos predicado en todo el mundo? Si todavía falta evangelizar en todo el mundo. Y esto, mis hermanos, me causaba conflicto porque yo veía que las profecías de los últimos tiempos ya se estaban acercando a su fin, pero también veía que no todo el mundo había sido evangelizado. Entonces decía, ah, caray, pues ¿cómo? Si para que el fin venga, el mundo tiene que conocer a Cristo, todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? No, pues yo creo que en unos 100 años más, tal vez. Pero hoy en día vemos esta revelación
más iluminada. ¿Saben por qué? Porque la Biblia también profetiza, mis hermanos, con mucha tristeza se los digo, que la iglesia se va a corromper, que la iglesia se va a corromper, que la iglesia va a caer en herejías, va a caer en blasfemias. La iglesia, como va a tener mucho poder, va a tener mucha libertad, pues va a pasar lo que está pasando hoy en el mundo, que las iglesias se vuelven a falsas doctrinas con cosas nuevas y olvidan lo más importante. Entonces, cuando Jesús venga por su iglesia, la palabra dice que los que se van a quedar aquí va a ser el pueblo judío. Sí lo han visto, ¿no? Cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, que viene en Primera de Tesalonicenses 4 y en el capítulo 5, cuando nosotros nos vayamos con Jesús, se queda en la tierra el pueblo judío. Y la palabra muestra que van a ser alrededor de 144,000 judíos que van a proclamar y que van a comenzar a predicar el evangelio. Y aquí voy con esto. Los 144,000 judíos que se van a quedar aquí en la tierra van a ser los que van a terminar de predicar el evangelio en todo el mundo. En todo el mundo. No por algo el pueblo escogido por Dios, Israel, los judíos, tienen tantas cosas, tanto poder, tanta tecnología. Cuando un judío se determina a hacer algo, mis hermanos, lo hace. Eso es algo que yo admiro bastante. Cuando un judío determina hacer algo, lo hace. Entonces, 144,000 judíos destinados a evangelizar al mundo con lo que tengan en sus manos, lo van a hacer con ayuda de Dios. Por eso es que en Apocalipsis habla de los 2 testigos que van a predicar el evangelio. Es una personificación de los 144,000 predicando por todo el mundo. ¿Ok? Y esos 144,000 son los que van a ser asesinados por el anticristo por predicar el evangelio, que es lo que también habla en Apocalipsis, y que al final van a gobernar con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús dijo, el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero cuando venga el arrebato de la iglesia, no va a venir el fin, ¿o sí? ¿Verdad que no? Simplemente vamos a ser arrebatados, pero el mundo va a seguir. El mundo va a seguir. No va a tener fin todavía. Es por eso que ahora vemos más claramente que los judíos, los 144,000, son los que van a terminar de realizar la gran comisión que dejó Jesús. Pero esto no lo hubiéramos entendido hace 20 años, hace 30 años. Es algo que únicamente lo hubiéramos visto pues en esas fechas. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Amén. Amén. Como nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos maravilla nuestro Dios que nunca nos deja, o sea, siempre nos está sorprendiendo con cada cosa. A mí Perdón, la verdad que sí me impresiona bastante. perdón, Mande. Maestro, maestro, perdón, una pregunta. ¿Tesalonicenses qué me dijo la cita? Es en el 4:17 y 4, también, en el 4:17 y en adelante. Viene capítulo acerca, 4, capítulo viene- 4, versículo 17. sí, Ok, gracias. sí, hermano, para servirle. oye, maestro Ricardo, si los judíos no creen en Cristo, van a ellos a empezar a creer, porque pues se supone que ellos todavía no creen en nuestro Señor Jesucristo. Y si ellos van a predicar el Evangelio, ¿ya van a empezar a creer o cómo va? Que no me queda claro. Correcto. Buena pregunta, hermana. ¿Hay algo que se va a manifestar en esos próximos años?
que es el anticristo o el antimasías. El anticristo es lo que también menciona Pablo en Tesalonicenses, pero en la primera carta y en la segunda carta también. Y también en Mateo 24 lo menciona Jesús y también Daniel. El anticristo, mis hermanos, va a ser el hombre que va a dar un pacto que se va a llamar el pacto de paz y seguridad entre la nación de Israel con las otras naciones que están alrededor que tienen conflicto con Israel. Por cierto, sí les suena como familiar esto, ¿verdad? De lo que está pasando, de los conflictos que hay. Pues qué casualidad, ¿verdad? Entonces, cuando el anticristo llegue, va a poner un pacto de paz y seguridad entre Israel con sus naciones enemigas, con Gaza, con los demás palestinos, con Irán, con Afganistán y con las naciones aliadas de ellos, como Rusia, China y la India, que son naciones que respaldan a Gaza, a Irán y a otras naciones. Entonces, cuando ya venga la paz, la seguridad y la prosperidad en Israel, los judíos van a nombrar a este hombre como el Mesías esperado desde hace miles de años. Por eso, si se dan cuenta y buscan videos sobre el templo de Jerusalén hoy en la actualidad, que solamente son puras ruinas, van a encontrarse a muchos judíos y sacerdotes judíos, rabinos, que se encuentran orando día y noche, llorando en las ruinas del templo, clamando a Dios por la venida del Mesías. Están clamando por la venida del Mesías. Y cuando llegue este hombre a poner paz y seguridad, van a decir, este es el Mesías que habíamos estado pidiéndole a Dios que llegara. La palabra dice en Daniel que por 3 años y medio, o sea, por la mitad de una semana, todo va a estar muy bien, va a haber paz y seguridad y prosperidad. Pero en los siguientes 3 años y medio, la palabra dice que él va a romper el pacto. Va a romper el pacto y se va a desenmascarar. Por eso en Mateo 24, cuando dice Jesús, cuando vean en el lugar santísimo a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces huyan, corran, desaparezcan. Las que están en cinta, mejor váyanse, refúgiense. Y es algo muy asombroso porque cuando comienza Mateo 24, Jesús empieza a decirnos que vamos a escuchar rumores de guerras, enfermedades, nación contra nación, pero que esto apenas es el principio de dolores, o sea, antes de que el anticristo se manifieste. Pero cuando ya se manifieste el anticristo, es ahí cuando Jesús dice, ya, huyan, corran, se viene lo peor, gran devastación como nunca antes vista. Ok, ya con eso puedo responder a tu pregunta. ¿Por qué? Porque los judíos van a decir, ah, caray, pues este no es el Mesías. Está cometiendo corrupción en el templo, abominación desoladora en el templo sagrado. Entonces van a decir, si este no es el Mesías, entonces era Jesús. Era Jesús de Nazaret que vino hace más de 2000 años. Y en ese momento las vendas espirituales se les van a caer y van a reconocer que Jesús es el Mesías y van a comenzar a evangelizar al mundo completo. Se van a organizar como el pueblo de Dios que es y van a comenzar a evangelizar al mundo entero. Obviamente que el anticristo se va a oponer y los va a asesinar, y van a ser mártires de los últimos tiempos, ¿verdad? Así es, Itza. Es por esa razón que ellos van a creer que Jesús fue el Mesías.
porque van a ver al anticristo. Sí, Dios. Amén. Gracias. Para servirte, hermana Itza. Mande, hermana. Creo que habló usted, hermana Camargo, ¿no? No, no, estaba glorificando a Dios por lo que nos está explicando. Ah, ok. Sí, Bendito gracias. Dios. Gloria a Dios. Ok, muy bien. Pues hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis hermanos? ¿Todo nice? Muy bien. Quiero aprovechar para comentarles esto, mis hermanos. Ya nos queda poco tiempo, ¿eh? Ya nos queda muy poco tiempo. Y yo sé de que muchas veces como cristianos hemos dicho eso, ¿verdad? Cristo viene, pero hoy en día ya se ve tan cerca esto, tan cerca esto. Hay una agenda que se llama 2030 y esa agenda del 2030 ya dio inicio y la agenda 2030 tiene como misión crear un reino mundial, o como le llaman ellos, el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial tiene como misión también crear caos en todo el mundo para que el anticristo pueda poner paz y que él sea levantado como el único líder mundial. Quiero decirles también que la pandemia fue usado como prueba de que todo el mundo puede obedecer una sola voz, siempre utilizando el temor y el miedo. Así que ya las élites se dieron cuenta que todo el mundo obedece una sola voz. Ya no es como antes, de que antes puro periódico, ¿verdad? Y que sin televisión y sin wifi y sin redes sociales. Ahora, a una sola voz, todo el mundo les llega un mismo mensaje. Una sola orden, un nuevo orden mundial. Así que, como iglesia, debemos estar listos y preparados, como dice Pablo, ¿verdad? Ya no estando pues dormidos, sino que despertándonos, estando sobrios, velando, porque ya Ahora, se acerca nuestro Señor. Ya viene amén. por su iglesia. Mantengámonos fieles en todo momento. Amén. Amén, aleluya. Amén. Ok, mis hermanos, pues antes de cerrar, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar antes de que cerremos? Pues fue un placer tenerlo en nuestra clase hoy, maestro. Me dio gusto verlo de nuevo y la clase quedó bien Gracias. explicada. Gracias, maestro. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Mande, Yesbel. Saber, ¿Puedes prender el micrófono, Yesbel? Por favor. Gracias. me gustaría saber cómo es que muchos cristianos, muchas personas tienen como que temor o miedo porque muchas veces como que no conocen o no, sí está el temor en su corazón de que puede pasar muchas cosas que pues según como que el fin del mundo, pero con otra perspectiva de que si yo no me salvo y si esto y si lo otro, ¿cómo podemos hacer para no tener ese temor en nuestro corazón de las cosas que van a pasar y no como que dejarnos enganchar por las ideas que el mundo está poniendo o los líderes de ahora del mundo están poniendo y nosotros tener la idea que Cristo quiere que tengamos? Amén. Buena pregunta. Siempre debemos recordar que el protagonista de nuestra salvación es Jesús. El protagonista, el que pudo salvarnos, es Jesús. Entonces, cuando en Romanos 8 dice que el testimonio, o sea, que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, que en el momento que yo creo que por mis buenas obras
soy salvo, pues estoy mal. Siempre voy a vivir con un temor de que no voy a ser salvado, de que hoy pequé y que por esa misma razón ya perdí pues la salvación. Cuando reconocemos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, reconocemos que la salvación que Él ha puesto en nosotros va a permanecer siempre, porque el Espíritu que también ha puesto en mí provoca obras de arrepentimiento. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ya nuestra mente deja de ser terrenal y comenzamos a concentrarnos en lo que es eterno, en lo que es celestial. Por eso, cuando Pablo dice que nuestra patria no es de este mundo, es una patria celestial. Entonces, obviamente que sí debe darnos tristeza por lo que va a pasar en este mundo, pero al mismo tiempo debe darnos gozo porque ya no vamos a estar en este lugar que no nos pertenece. Entonces, todo aquel cristiano que tenga miedo de escuchar esto, muy probablemente todavía tiene su vista en las cosas de este mundo. Como dijo Pablo, voy a cerrar con esto. Como dijo Pablo, yo ya quisiera irme con el Señor. Así dijo Pablo, yo ya quisiera irme con el Señor porque es mucho mejor estar con Él, pero me es necesario todavía permanecer en la tierra por causa de ustedes. Es lo que dijo Pablo. Entonces, él lo dijo porque tenía su mente en lo eterno. Entonces, pues, ustedes por esa razón, Yesbe. Gracias. Muchas gracias. Para servirte, Yes. Ok. Pues bueno, vamos a cerrar, hermanos. Vamos a orar. Les agradezco mucho su atención a Dios y todos sus comentarios que también son de bendición para mí. Padre, tú eres santo, te adoramos, exaltamos tu santo nombre y te agradecemos porque no permanecemos en tinieblas, sino que tú vas alumbrando nuestro camino, porque tu palabra es una lámpara que va alumbrando nuestro camino. No vamos caminando por un pasillo de oscuridad, sino que con tu palabra, que es una lámpara, nos avisa cuando hay peligro, nos avisa lo que va a venir y no nos asustamos, Señor, sino todo lo contrario. Entre más oscura esté la noche, es porque ya va a salir el sol. Por eso tú eres el sol de justicia que sale en medio de esta oscuridad que está abrazando al mundo, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos utilices a nosotros como tu iglesia para hacer esa luz en medio de las tinieblas. Hoy, Señor, nos arrepentimos por aquellos hermanos, por aquellas iglesias que han apostatado, Señor, que han buscado la gloria propia, que se han descarriado, Señor, a falsas doctrinas. Hoy te pedimos, Señor, que a nosotros, que nuestras vidas permanezcan fieles para tu gloria, que sigamos fieles a ti hasta el último minuto, hasta cuando tú nos llames a tu presencia, Padre. Y también te pedimos, Señor, que podamos ser esos servidores que te obedecen. Queremos ser esos servidores que llenan las vasijas de agua, sabiendo que tú las vas a convertir en vino. Pero es en medio del servicio cuando vemos tu mano poderosa, cuando vemos tus milagros. Si alguien de aquí, de tus estudiantes, Señor, aún batalla con la fe, te pido que les des una fe grande, una fe que puedan creer lo imposible como algo posible, Señor, que sean de bendición, de edificación, porque tú tomas lo más vil y menospreciado y lo haces grande, Señor, para tu gloria. Gracias te doy, Señor, por tus alumnos que están aquí, que siguen buscándote. Bendícelos, provéles de todo lo necesario
y que utilicen sus vidas para tu gloria, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.